Estaba el sindicato vertical de aquella, prácticamente en toda Andalucía, que yo sepa, y a raíz de ahí, pues formándonos un poco, el principal que había en Cádiz era José Carneiro. Este hombre se puso en contacto con el puerto de Valencia, que era muy Hilario, quería Alcán, Hilario de Málaga, Rafael de Huelva y el compañero Carneiro. Se reunieron varias veces, hicieron un sindicato que se llama Marítima Terrestre, que abarcaba desde Castellón hasta el mismo Huelva. Entonces hay una asamblea y decide pues eliminar a todos los representantes del sindicato vertical y quedamos todos, una cuadrilla de chavales jóvenes, de la cual tengo el orgullo de ser el primer presidente que tuvo esa organización del año 76. Al inicio de la transición, en algunos puertos, los estibadores habían creado sus propios sindicatos como alternativa a los mayoritarios. Pronto iban a llegar los retos de una nueva época. La transición española no supuso cambios únicamente para los trabajadores. Las empresas, liberadas de antiguas dependencias con el Estado, vieron aumentada su capacidad de movimiento en un mercado cada vez más libre. El nuevo marco político auguraba también una posible integración de España en la Comunidad Económica Europea. Las empresas españolas, tanto privadas como públicas, se lanzaron a una fuerte reestructuración que supuso, en muchos casos, la reconversión de sectores enteros. Los estibadores, temiendo que la modernización de los puertos se podía llevar a cabo a costa de sus condiciones de trabajo, luchaban desde sus sindicatos para normalizar las relaciones laborales del sector. Pero los cambios ya se estaban planeando a sus espaldas. En 1978, el gobierno de UCD anuncia la próxima reforma de la antigua ordenanza laboral. Esta reforma suponía el desmantelamiento de la estructura laboral existente en los puertos como primer paso hacia la privatización. Los sindicatos de estibadores, viendo que el aniquilamiento de la OTP iba a comportar su desaparición como colectivo profesional, deciden reunirse y proponen a las empresas portuarias la firma de un convenio estatal para el sector como alternativa a la reforma gubernamental. Pero las empresas se resisten a negociar cualquier acuerdo que no sea local. Saben que la eliminación de la OTP significa poder contratar trabajadores donde quieran y al precio que quieran. Evitan globalizar cualquier negociación para no fomentar la unión entre los estibadores. Por su parte, sin embargo, las empresas portuarias empiezan a unificarse en la patronal ANESCO. Fue entonces cuando resultó evidente que las diferentes organizaciones que aglutinaban a los estibadores debían coordinarse. Lo que ya empezábamos a ver era que o íbamos a una organización estatal o cada puerto sería un pequeño mundo y por lo tanto no tendríamos mucho futuro como profesión. Ya teníamos un poco de ideas de que iban a haber muchos cambios. Y entonces queríamos hacer un frente fuerte de lucha como para poder mantener el temporal de lo que nos pudiera venir encima. Llamaban, oye, pues aquí vamos a hacer no sé qué, pues bueno, nosotros apoyamos y vosotros qué vais a hacer, y prácticamente era, pues eso, unas tomas de contacto lejanas, porque prácticamente casi ni nos conocíamos, pues el que iba a alguna reunión conocía a 2 o 3. Pues los demás del sindicato pues no conocías a ninguno de ningún puerto, más que de teléfono. Y ya en el 78 entramos a constituir lo que es hoy en día a ir creando coordinadoras. Empezamos uniéndonos en principio a Barcelona, que ya existían unos lazos de solidaridad y de entendimiento entre ambos puertos. La legalización fue espontánea, como casi todo en esta organización, ¿no? Pues un grupo nos reunimos, Enrique redactó los estatutos en Las Palmas, concretamente en el puerto de Las Palmas, para el que yo en aquel entonces trabajaba, y posteriormente yo los llevé a Madrid, los presenté. Ya nace coordinadora, nosotros nos incorporamos desde el principio en una asamblea de Cartagena, después en La Coruña y en Alicante. Nos hacemos una asamblea, nos incorporamos a coordinadora
ya empieza la revolución sindical dentro de Coordinadora. Y se hizo una reunión de Coordinadora en Cádiz para afiliarnos, como ya se había afiliado prácticamente, ¿no? Pues Valencia, Castellón y así los puertos de Alicante y etcétera, etcétera. Entonces, pues, Coordinadora salió un poco, digamos, corriendo. Me acuerdo que era Francisco, Paco Orcura, los que estuvieron en Cádiz, la primera salieron corriendo del local que teníamos. Porque la gente pues se echó encima, que ellos no lo creían, ¿no? Y no estaban conformes con aquello y veía una cosa anormal, ¿comprende? Existía una parte de los puertos españoles que ya estaban organizados, que era la zona Levante Andalucía, eran los puertos de Castellón, Valencia, Alicante, y en la zona andaluza pues Almería, Málaga, Huelva, Cádiz, en una organización que se denominaba la Marítima Terrestre, que tenía un funcionamiento de sindicato bastante vertical, con liberados en los puertos, muy cerca de lo que era la organización de trabajos portuarios, que era un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, donde englobaba a todo el colectivo portuario, y después existían una serie de puertos que eran Canarias, era el norte y que era Barcelona, que estaban fuera de ese tipo de organización, tenían una ideología, los canarios, más en el socialismo autogestionario, más en esa participación asamblearia, y en Barcelona con una gran tradición anarquista, pero tampoco cenetista, pero sí que sintonizaba bien con los canarios y que empezaron a visitar puertos y que al final tuvieron que encontrarse y debatir ideológicamente cuál era el futuro. Recuerdo de aquellas debates, reuniones en los colegios mayores Cheminade, Juan XXIII en Madrid, porque había una situación siempre de dificultad de reunirse en aquellos años, y de aquel debate al final surgió la decisión de que el sindicalismo futuro, el sindicalismo que podía representar una alternativa, era el de esa ideología participativa y asamblearia, y hay que reconocer en honor a la verdad que los dirigentes de la Marítima Valenciana reconocieron que sus tesis no prevalecían y que antes de plantear una escisión se retiraban caballerosamente y entendían que la unidad era fundamental para poder seguir adelante en ese momento donde ya se empezaba a vislumbrar un gran cuestionamiento hacia ese colectivo. Asamblea de Coordinadora, a principio de formarse, nos juntábamos en Madrid, recuerdo que era en el Colegio Chaminal de Madrid, donde aquello parecía que era una tribu de indios que cada uno decía su lenguaje y eran ataques continuos, los principios. Después ya segunda, tercera, ya todos los portuarios hablamos el mismo idioma. Nos entendimos, era preciso entendernos. Nos integramos inmediatamente en Coordinadora y entonces pues se hicieron 5 zonas, entre una de ellas pues era la de Cádiz, otra en Tenerife, otra en Barcelona, Valencia y Bilbao. En este proceso, que comenzó en mayo del 78 en el encuentro de Alicante hasta diciembre del mismo año en Madrid, la mayoría de puertos españoles se incorporaron a la nueva Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios. La Coordinadora nace con las ideas claras: mantener un marco laboral común y luchar unidos, defender la rotación y demás condiciones de trabajo de los estibadores, potenciar la formación para ser los mejores. Los objetivos operativos inmediatos de la Coordinadora fueron ser reconocidos como representantes sindicales y portavoces ante la OTP, coordinar las luchas a nivel estatal y canalizar las ayudas de los estibadores de otros países. La recién nacida Coordinadora insiste en negociar un convenio estatal para los trabajadores portuarios.
Las empresas responden con salarios mínimos, con el cierre patronal de los puertos y contratando esquiroles. Y empezamos la huelga que pensábamos.